¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a mi espacio. Conversemos sobre música y bienestar. Y en esta segunda emisión estoy súper contento porque la aceptación de la invitación que hice inicialmente por Facebook y redes sociales, como Instagram también, fue dando paso a contactos, a personas, colegas interesados en participar en esta instancia que pretende, como hemos venido diciendo, articular una conversación simple, una conversación, pero también eventualmente profunda en torno a estos dos temas que para mí y los invitados es súper relevante, que es la música, el bienestar, sus, cómo están enlazados, o no, eventualmente, pero sí de tal manera que podemos decir que para mí sigue siendo el inicio de una travesía y que en este segundo capítulo me complace mucho en poder realizarlo, ya que nuestra invitada, que ya están mirando acá, eh, aúna en su experiencia, según lo que me informa en su reseña, esos dos aspectos. Ella es música y también se dedica en un aspecto terapéutico al ámbito del bienestar de las personas con las cuales trabaja o acompaña. En este caso quiero darle la bienvenida a Paula Ordóñez de Bo. Ha sido un gusto tenerte en este segundo programa. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Bien, gracias Pedro. Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar en este encuentro. Me encanta hablar de estos temas, así que vamos a conversar largo y tendido con todo esto tan interesante. Sí, justamente ahí me gustaría eh, plantearles un poco cómo se va a desenvolver este programa en términos de pauta también, obviamente una idea para que todos tengamos una pequeña introducción. Quisiera dar paso a que conozcamos un poquito más la historia. Atención, vamos a hablar de la historia de Paula, de dónde viene. Entonces voy a referirme brevemente. Nos cuenta Paula que su carrera artística se inicia a temprana edad, a los 10 años. El año 95 toma el primer contacto con la Universidad de Chile, igual que yo, como conversábamos antes de la grabación. Mi primer curso también lo hice en 95 en la Chile. Y estaba muy interesada, según me cuenta, en el ámbito de la danza y posteriormente en la flauta traversa, donde parece que se nos queda. Sí. A raíz de esto, ¿no es cierto? Mi querida Paula estudia, se forma en distintos lugares, tanto en la Universidad de Chile, la Escuela Moderna, la Orquesta Nacional Juvenil, el Conservatorio del Liceo en Barcelona y la Universidad de las Américas en Santiago. Luego también nos cuenta que en cuanto a su desempeño laboral, profesional, ella está muy especializada en lo que es la música orquestal y se ha desempeñado en distintas orquestas a lo largo de Chile y trabajando en un momento de forma estable durante 3 años en la Orquesta Filarmónica de Temuco. Y aquí también tenemos otro punto en común con mi querida Paula, también es profesora de flauta traversa por supuesto, y se ha desempeñado en ese rol en distintas ciudades como Concepción, en Laja, en Temuco, en Chiloé, Valdivia, Santiago, la Patagonia, y también en el extranjero. Aquí me indica que en España, Argentina y Puerto Rico, y todos esos detallitos quizás se los estemos preguntando en un ratito más, ¿ya? Ujú. Aquí hay un punto importante que justamente que puede ser la bisagra de muchas cosas quizás. Eh, Paula se empieza a formar como yoga terapeuta durante la pandemia. Entonces también en la escuela de Vinyasa, ¿cómo podría ser? Vinyasa, ¿Perdón? Vinyasa Yoga Chile. Vinyasa Yoga Vinyasa, Chile. Y justamente vamos a ahondar sobre ese ámbito de Paula en este programa, para darle todo el cariz de lo que corresponde a lo que es Conversemos de Música y Bienestar. Paula, te doy la bienvenida nuevamente. Como te digo, es un gusto poder tener esta conversación contigo, esta conversación que ojalá fluya en estos no más de una hora de tiempo asignado para eso, ¿ya? Así que, ¿qué podríamos decir de la historia? ¿Qué detalles de tu historia musical, de tu historia que te traen hasta acá? ¿Qué es lo ujú. importante? ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son las cosas que te hicieron crecer en esa etapa formativa? Bueno, eh,
comenzando de que vengo de un padre músico, pianista y escritor colombiano, y una madre escritora también, bastante artista en la familia y bueno, en realidad comienzo mi carrera en 95, pero siempre rodeada de música. Recuerdo que mi papá quería que yo fuera pianista en un comienzo, yo nunca lo quise. Siempre me interesé más como por la danza. Bueno, yo nací en Colombia, yo soy colombiana y me vine a los 9 años a Chile. Eh, Era una niña muy introvertida, muy calladita y bueno, mis padres siempre quisieron que yo fuera un poco más extrovertida y querían que encaminarme en el camino del arte. Entonces, para mí lo máximo era la danza. La danza me gustaba mucho, podía expresar mi cuerpo, podía moverme, me encantaba todo eso y empecé a estudiar en la Chile ahí hasta que me encontraron una escoliosis y en ese entonces la Chile era muy estricta con el tema de la danza y me dijeron, no, usted no puede seguir bailando. Entonces mi mamá fue como, ya, tienes que seguir otra carrera Hay que buscar la artística alternativa. musical y prácticamente me llevaron al 10.º piso de la facultad porque la secretaria había dicho, no, podría tocar flauta, que es livianita, no se va a echar a perder la espalda, qué sé yo. Y me acuerdo que una chica flautista me pasó la flauta y me dice, te voy a enseñar la nota más difícil de la flauta, no sé por qué quiso hacerlo así, pero me hizo tocar el do grave, que en realidad es bastante difícil, y lo toqué, y dijo, oh, y ahí todo el mundo fue como, wow, tocó el do grave de la flauta, esta chica tiene talento, y de ahí seguí mi curso para siempre, digamos, con la flauta, ese fue mi Oye, iniciación con podríamos decir, disculpa, que llegaste como de refilón al mundo de la música en ese sentido. sí, la verdad es que sí. No fue como que yo quise ser músico de chiquitita, yo quería ser bailarina, la verdad. Pero me quedé ahí y me llevó por muchos caminos hermosos. Ha sido una carrera preciosa que no me arrepiento, la verdad. Y nada, ahí seguí con eso como siempre. Eh, ¿Qué más te puedo...? Ah, bueno, empecé en la Universidad de Chile con Wilson Padilla, luego, sí, seguí con Wilson Padilla y me salté como a distintas escuelas en realidad en mi carrera porque yo no tenía como los recursos para pagarme la carrera completa. Entonces mi carrera fue en base de becas y me becaron a la Escuela Moderna, me becaron a la Orquesta Nacional Juvenil, luego decidí irme al extranjero a Barcelona. Y ahí me quedé 4 años en 4 Barcelona. años, wow, qué bien. Eh, Estaba por, estudiando ahí, como dice en la biografía, ¿no es cierto? sí, ahí estaba estudiando mi carrera superior con Julia Gallegos, que es una Ahí te flautista. hago una pregunta. Qué te, qué te, qué te dio la experiencia en el extranjero en tus estudios? ¿Cuál fue el aporte en ese sentido? ¿Fue buena la Eh, preparación en Chile? ¿Qué arrojó eso? Mira, una experiencia muy enriquecedora, pero a la vez bastante compleja, la verdad. Yo llegué allá, bueno, con el nivel que hay acá en Chile, y las clases allá son distintas, ¿no? Como que las clases eran grupales, no era esa clase individual que uno tiene en el conservatorio con el profesor, no, eran totalmente grupales, por lo que eh, tenías que tener el nivel de todos los compañeros, ¿no? Y yo tenía mi flautita, así como no era muy buena, qué sé yo, y allá, claro, todos tienen sus instrumentos de muy buena calidad y lo primero que me dijo la profe fue como que me destrozó un poco, así que, ¿no? Que, bueno, que me faltaba sonido, que me faltaba fraseo, articulación, todo, delante de todo el mundo. Entonces, para mí era como chuta, dos opciones, o morir o estudiar. Para estudiar. Y el conservatorio era como los compañeros a las 7 de la mañana se peleaban las salas para entrar a estudiar. Y en el fondo, allá lo que aprendí muy bien fue a estudiar. Eh, Creo que la gran diferencia musicalmente en la música clásica entre Latinoamérica y Europa a nivel musical es la disciplina.
Yo creo que eso fue lo que más aprendí allá en Europa, la disciplina, que te enseñan a estudiar y muy disciplinadamente. Así Es como, interesante, permíteme una bajada de lo que tú me acabas de decir, es que tal como lo estás contando, es una historia muy interesante, a mi entender, porque me gusta contar historias también. Y ahí cuando tú tienes un dilema, porque tú lo planteaste así, o sea, un dilema, ahí realmente un dilema. Era A o B, y una de las opciones sabías cuál era el destino de eso, que era, en el claro, fondo, no nos gusta fracasar, a veces es necesario, pero tenías la opción y eventualmente uno toma decisiones a ese nivel donde realmente mirándolo hacia atrás se da cuenta que era lo mejor, no era lo ideal, ¿no es cierto? El escenario que tú cuentas, o sea que, pero claro. realmente siempre uno tiene una opción, siempre tiene una oportunidad que está detrás y que yo creo que ahí justamente lo que tú dices va floreciendo con un aspecto que al parecer adolecemos por este lado del mundo, que es justamente como tú dices, la disciplina. La Claro. disciplina tiene que ver, y ahí te hago la pregunta, ¿cómo concibes tú la disciplina? Que también me interesa porque yo también trabajo con ese aspecto en mis clases de piano online. Ujú. Tiene que ver mucho con la motivación que tú puedas tener y creo que se logra muy bien en clases grupales. Creo que esa era la forma en que yo me podía motivar a través de mis compañeros. Cuando veía a mis compañeros en la clase, porque yo me tenía que quedar la clase completa de todos los compañeros, o sea, desde, no sé, eran 4 o 5 horas, y quizás a mí me tocaba el último, ¿no? Pero yo tenía que ver todas las clases y eso me permitía que inconscientemente aprendía las cosas que aprendían mis compañeros sin yo tocar. De repente yo llegaba a mi clase y me salían cosas que yo no había experimentado así físicamente, ¿cierto? Pero me salían al final de la clase porque las había interiorizado a través de lo que explicaba mi profesora. Entonces, eso también me llevaba a la motivación de que si no me salía algo a mí, quería llegar al nivel de mis compañeros y eso siempre me motivaba a estudiar, a estudiar. Y fue un periodo de mucho, mucho estudio. O sea, ahí me encerraba todos los días 6 horas en el cubículo a tocar, a tocar, a tocar, hasta llegar al nivel de mis compañeros. En cierta medida es como una especie de competencia también, pero más que a mí nunca me ha gustado la competencia en sí, la verdad. Tampoco encuentro como la definición de competencia sana o competencia mala, no. Eh, Sino como subir mi propio nivel a través de otros compañeros, aprender de lo que Claro, me faltaba, si incorporarlo. si nosotros hacemos el símil, ¿no es cierto?, de lo que tú viviste en Chile, y corrígeme si estoy equivocado, es distinto ese tipo, ese contexto, o es como de competencia que tú estás diciendo cuando cada uno tiene su clase uno a uno, es muy Mm, distinto. Ahí yo creo sí, que ese tipo de competencia puede ser más torcido, por así decirlo, que el tipo de competencia en que yo te miro y estoy ahí en un espacio 100% concentrado, entiendo yo, en lo que estamos, además que todos estamos en la misma. claro. Y estamos en la misma, ahí, no separados, diluidos, ¿no es cierto? Cada uno, yo creo que eso fue un aporte. Es Y, interesante y también, cómo lo viviste, lo que recibiste de eso. y también lo otro es que me motiva a estudiar en conjunto. Que es Y algo, estudiar en conjunto, por ejemplo, las escalas. oye, Imagínate que no solo tiene que estudiar la escala, es como medio fome, pero en conjunto, y ves que todos los compañeros les salen, o sea, es como que te ves obligada, como yo también quiero ser parte de esto que suena tan bien, y te motiva. oye, te puedo hacer una pregunta con respecto a eso, y eso como desde la más, puede ser ignorancia, lo reconozco, no hay ningún problema, pero porque es por eso hago la pregunta a la persona que sabe. Eso también es similar a lo que es la experiencia en la orquesta. Están todos finalmente tocando, escuchándose. Sí. El tema de la orquesta también es un gran tema para mí, el tema orquestal, como que siento que también existen, al igual que el estudio de la carrera musical, Eh, depende mucho del contexto de cada quien, porque, bueno,
cuando tú estás estudiando la carrera de música es porque quieres llegar a un objetivo. Claro, Cuando tú entras a trabajar a la orquesta, también, sobre todo si se es joven y estás como recién saliendo del conservatorio, estás con muchas ganas y todo esto, también tienes como objetivos dentro de la orquesta de sonar bien, de hacer música, de todo este entusiasmo, pero también está la otra parte que quizás gente mayor que se toma el trabajo orquestal más bien como un trabajo estable de ganar plata y quizás no hay muchos intereses objetivos que cumplir. ya, Y para mí eso es un gran tema porque existen muchas orquestas y que no lo califico como algo malo porque es como cualquier trabajo también. O sea, si tú quieres un trabajo por estabilidad y por ganar plata, está bien. Pero también hay gente que quiere otras cosas. Entonces a veces se mezclan esos intereses y es ahí donde se producen conflictos. ya. Y esos Eh, conflictos eventualmente vienen a traducirse en términos de si es que uno está disponible, tiene que estar 100% disponible para la orquesta, que no puede tener otra faceta, eso lo entiendo de esa manera, por ejemplo. Otro Más que desarrollo personal, profesional, buscando tu propia identidad, por así decirlo, que es muy claro, necesario. es como el interés musical, no sé, de hacer música, de que realmente tocar en una orquesta significa involucrarte 100% musicalmente a lo que quieres entregar. Pero hay quienes que en realidad no están interesados en involucrarse 100% porque Entiendo. lo que buscan otro tipo de cosas, Ya. como estabilidad Claro, laboral, ya, eh, cosas más, no sé, del diario vivir, podríamos, quizá. claro, es el punto también de esos elementos que nos configuran de manera distinta a las personas. Hay gente que no por ser del arte, a veces hay personas mucho menos expuestas o más disponibles para ir en búsqueda de lo nuevo. Parece que tú eres como de esa línea. Sí. Y hay otras personas cuando hablan de la estabilidad, un poco es que para mí, mira, ¿por qué te hago la acotación? Porque para mí es muy importante el tema de la diversidad, ¿ya? Pero yo Ujú, lo entiendo no desde parámetros como que uno ve comúnmente, sino la diversidad tiene que ver con esos rasgos que nos hacen distintos, pero son muy ujú, necesarios porque la vida es muy compleja y necesita de todos nosotros en nuestros distintos rasgos para poder resolverlo. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema a esta altura de mi vida, antes lo hubiera ocultado, pero de reconocer mis rasgos neuróticos, pero cuando lo ujú, reconocí me entendí por qué era necesario. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Te fijas? Por ejemplo, esa persona que está muy buscando lo estable, ¿te fijas? Tiene un ujú, pro, ¿no es cierto? Que necesitamos estabilidad, pero también necesitamos que las nuevas soluciones vengan. Y son las personas que son ujú. eventualmente van, que no tienen tanto temor ir a lo nuevo, ¿te fijas? Y ahí tampoco se van encontrando todos estos universos que a veces uno piensa que las personas tienen que ser buenas porque tienen que ser buenas. Yo creo que tienen que ser, primero reconocerse a sí mismos en qué son buenos y aquí en aquellos Por elementos, supuesto. como me pasó a mí, que no me Ujú, rendía mucho. Y ahí con esto te voy llevando un poco de a poquito al segundo tema de por qué estás acá, ¿no es cierto? ujú, La pandemia fue dolorosa, ¿ya? Fue súper duro. Yo me acuerdo, estaba justamente leyendo algo sobre ese tema, ¿ya? Y aquí no me ningún interés hacer ninguna evaluación sobre el tema geopolítico de la pandemia, pero sí vivir obligadamente encerrado, ¿no es cierto?, por la razón que haya sido. Aquí, como digo, no me ujú, interesa, fue súper duro. Entonces, en muchas personas nos puso, en mi caso, a encontrarnos nuevos aspectos, desarrollar nuevas facetas para poder enfrentar ese momento que fue, bueno, que también ocasionó muchas pérdidas a las personas. claro. ¿Qué pasó contigo en ese minuto con la pandemia? ¿Que te Mira, llevó? ¿Hay alguna relación? Cuéntame. eh, para mí en lo personal, yo creo que fue la mejor experiencia de mi vida, independiente de todo lo malo que trajo como enfermedad y todo Ujú, eso. Pasaron muchas, muchas cosas. Para empezar, creo que
que a todos los músicos que sobre todo somos freelance, cuestionarnos en un espacio cerrado el tema musical, así de qué estoy haciendo porque soy músico y a dónde voy, si ahora no tengo a quién tocar, ¿cierto? A quién tocar el instrumento musical. Me cuestioné mucho eso, mucho, si realmente quería ser flautista de ese nivel, si realmente quería ser músico, si realmente valía la pena seguir con esta carrera, o expandirme hacia otros horizontes. Eh, una crisis existencial musical. Y la crisis que aprendí que significa crecimiento, me hizo muy bien plantearme todas estas preguntas para llegar como a definiciones y a decisiones súper importantes en mi vida que marcan un antes y un después. Yo creo que mucha gente tiene un antes y un después de la pandemia. Hay Exacto. cambios súper grandes, por lo menos en mí. Y darme cuenta que la pandemia también trajo una cosa súper interesante, que fue como que el tiempo se detuvo en todos nosotros, porque siempre Recuerdo esa vamos como en, experiencia, recuerdo esa sí, experiencia, estoy de acuerdo. como porque siempre íbamos de repente en piloto automático haciendo clases, trabajando, que esto, que las Exacto. preocupaciones de los hijos, la casa, las cuentas, la vida, que no sé qué, y vamos, y de repente se detuvo el tiempo, donde te mostró a ti, donde tenías que verte a ti mismo, a ti misma, con tu familia, encerrados 24/7, cómo eran las relaciones con esas personas que no interactuabas todo el día con tu propia familia y con una misma. Entonces fue como un autoconocimiento tremendo, tanto personal como familiar, y de las cosas que empezaron a nacer en mí, esa fue como una gran experiencia. ¿Y la decisión en torno a esta disciplina, cómo llega? ¿Por qué se elige eso en particular? Habiendo, Eh, ¿tenía otras opciones o cómo se dio eso? Está relacionado porque, como te contaba al inicio de todo, yo quería ser bailarina y siempre me gustó hacer deporte, ejercicio, moverme, siempre lo he buscado. Y en pandemia, como para no volverme loca, empecé a hacer yoga, empecé a meterme como en las redes sociales, en Instagram, y había personas que hacían clases de yoga gratis como para poder sobrellevar todo esto, y me empezó a gustar demasiado. Oye, te quiero hacer un punto ahí también súper importante. Una de las cosas bonitas de la pandemia es justamente toda los esfuerzos que de muchas personas en torno a al cuidado del otro, Mm, sí, utilizando la tecnología. Por ejemplo, cuando uno hubiera pensado que no era posible estudiar, cuando no era posible aprender baile, todas esas cosas, o el mismo yoga que tú dices, nace de un interés. O sea, nosotros claro, estábamos de dar, que esto era súper importante porque justamente uno quizás no se daba cuenta de lo que daba también en un mundo sin pandemia, ¿no es cierto? Libre, ¿no es cierto?, de circulación, donde ya uno no se cuestiona si quiere el aire que respiraba tanto, porque uno igual viviendo en es, Santiago sabe cómo pasa así los inviernos, pero me llama la atención y quiero rescatar ese detallito antes que continúes, que la gente mm, fue hacia afuera, fue en búsqueda del otro, porque sabíamos lo que ya sentíamos claramente en los primeros meses de encierro, que esto iba mal, ¿ya? Y más claro, allá del manejo mediático. O sea, lo importante es reconocer, y lo digo, lo reitero, que hubo personas que salieron y hicieron todo lo posible y gratuitamente, por ejemplo, para que pudiéramos sostener esto. claro, Quiero sí. hacerte ese alcance. Afortunadamente sí, y yo me colgué mucho de eso. Me colgué mucho de esas personas. En el yoga también empecé a encontrar gente que hablaba como de la alimentación consciente, gente que hablaba de la meditación, y así me fui como armando un mundillo que me empezó a gustar mucho y que también tomaba mucha conciencia de cosas que no nos damos cuenta, como dices tú, de repente de lo importante que es la comunicación humana,
y no tenerla, o también la importancia de repente de estar solo, sola y en silencio, qué es lo que pasa. Hay gente que simplemente no pudo controlar, conocerse a sí mismo y vinieron muchas crisis con todo esto, entonces yo como que me refugié mucho en todo esto. En las redes sociales, la verdad que a mí me salvaron, me sostuvieron, me contuvieron con estas personas que con sus conocimientos quisieron aportar un poco para mantener la salud mental Claro, cuidarnos, de todos en nosotros. otras palabras, cuidarnos, Claro, que un poco así. sí. Y decides formarte, o sea, ya como que formarse también es otro hito, también, otra decisión, como tú bien dices. No, y bueno, yo empecé a hacer yoga todos los días con una chica que hacía ahí clases gratis. Y sabes que me sentía tan bien hacerlo que y me empezaba a cuestionar, porque yo soy súper curiosa de repente con lo que me gusta y pensaba, ¿y cómo será que arma la clase esta chica? ¿Qué es lo qué es lo que piensa? ¿Cómo la estructura de todo esto y las hace? Y me empezó a interesar tanto que decidí, dije, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer clases también. Y bueno, como freelance no ganaba ni un peso, ¿no? Y uno estaba así sin cero trabajo, cero plata. Y Terrible, dije, sí, pucha, ¿y me imagino. cómo me voy a formar en esta cuestión? Ya no importa, dije, no importa, como sea, como sea. Y no sé, pedí un préstamo, qué sé yo, y me lancé. Pero fue una decisión muy buena y que me cambió también la visión de mi vida, digamos, con todo esto. Y puedes contarnos brevemente de qué se trató esa formación, así como en línea general, lo que hace Vinyasa Mm, Yoga Chile, como, de qué se trató, como para que sepamos. sí, Vinyasa, la escuela Vinyasa Yoga Chile es una escuela de yoga que la manejan dos personas, un matrimonio que viene desde Estados Unidos y se instalaron en Chile. Es la primera escuela de Vinyasa en Chile que empezó a formar gente de yoga. Y ellos, que son realmente así verdaderos yogis, hicieron una formación online en pandemia Ujú. explicando todo lo que significa, digamos, un yoga básico, todas las bases del yoga, con historia del yoga, las asanas, aprender los nombres en sánscrito, eh, un montón de información y materia que finalmente quedas como apto para ser instructor de yoga en cualquier parte. Ujú. Es como eso. Y aparte de eso también hacen cursos de yoga terapia, que después de mi curso de formación como instructora de yoga, Ah, también correcto. me metí ya a esa otra rama de yoga Ya, terapia. perfecto. Ah, entiendo, hay una diferencia, claro. Primero instructor de lo que Sí, podría ser esto de las asanas, ¿no es cierto? Y después ya la claro. yoga. Entonces, ¿cuál sería, en ese, como un poco para hacerlo más claro, desde la, como digo, desde la curiosidad, no de la ignorancia, la curiosidad? ¿Qué es la yoga Eso. terapia en ese sentido? ¿Cuál sería la orientación? ¿Cómo, Mira, cómo? viene un poco de la medicina ayurvédica de la Ya, India. Eh, y yoga terapia contempla como varios tipos de yoga. Es súper poco conocido acá en Chile, la verdad. Cada vez que yo menciono yoga terapia, como que la gente se imagina que tiene que hacer yoga, pero no es tan así. Son ah, correcto. distintas ramas de terapias que incluyen varias cosas. Por ejemplo, masaje tailandés, masaje con cuencos tibetanos, el yoga nidra, que es como el yoga del sueño, que se trabaja con el subconsciente. Aparte de eso también el Reiki, la sonoterapia, el yoga en silla, yin yoga, es como, son varias ramas Oye, y ahí del yoga. justamente, qué interesante escuchar eso, porque también justamente ahí, quizá uno hace la analogía por la palabra y por lo que entiende. Qué buena la aclaración, es Ujú, súper interesante también. Bueno, pues este es el objetivo también de este programa, o sea, informar. Y me gusta, nosotros nos llenamos de información, yo doy fe de eso, me gusta leer, pero también ujú. cuando he querido transformarme, la transformación es difícil. Y aquí yo te quiero llevar a la pregunta que me gustaría que espero sea la pregunta que sobre también gire nuestras próximas emisiones y que bueno poder iniciarla contigo, que es preguntarle a todos
a mis próximos invitados que ya están confirmados también para que lo tengan ahí. ¿Cuál es tu definición de bienestar? Porque estamos en este ámbito del bienestar. Es un gran paraguas para mí que aúna un montón de disciplinas, pero a mí me interesa tener, como tú eres la protagonista de este espacio, tener tu visión de eso y poder compartirla. Ya, mira, esta pregunta que en realidad me la hiciste anteriormente y la preparé, la verdad, Ujú. porque en un momento de mi vida que es bastante complejo ahora, fue muy importante esa pregunta para mí. Y interesante analizarla y me llevó a escribir como una definición de lo que para mí significa bienestar, que la voy a leer, Ya pues, ¿ya? te escucho. Entonces, mira, bien estoy cuando acojo mi conciencia, bien estoy cuando soy de adentro hacia afuera, bien estoy cuando decido permitir quién o qué puede influir en mi ser, bien estoy cuando me asumo el poder de mi templo, bien estoy cuando me permito crear con el propósito de compartir un bienestar. Pero de igual forma, en el camino del bienestar están las crisis, están las rabias, están las penas, que son parte también de cómo sentir, cómo puedes llegar hacia el bienestar. O sea, en el fondo, para mí, el bienestar es una conexión de cuerpo, emoción, pensamiento, palabra. Un equilibrio entre todo eso, una conciencia eh, que te permite estar equilibrado. Esa es como mi definición. Me gusta escuchar eso que dijiste, como que yo lo defino desde qué pasa conmigo en este instante, o sea, y donde Mm. en ese espacio, ahora que estamos como algo más íntimo, ¿no es cierto? Creo que nos damos el permiso para eso también, con el sumo cuidado y respeto que corresponde. Me siento muy tocado porque también yo asumo ese bienestar no incluso desde la misma significado de la palabra bien, sino también tiene esa acogida con el malestar también. Yo lo he dicho Claro, en otra instancia, te voy a contar lo que he dicho. Yo en este minuto grabando este programa estoy con mi impostor al lado mío. Así que hablan tanto del síndrome impostor. Yo entiendo el concepto, pero más allá del concepto que uno tiene que evitarlo, es mejor acompañarse de eso. Es como el ujú, miedo también, que también uno puede haber rechazado muchas veces la sensación del miedo, como te decía anteriormente, esos rasgos que uno tiene, donde quizás ciertos elementos neuróticos son más fáciles de manejar para unas personas que otras no, y esa hay una diferencia, ¿cachai? ujú. Y eso se expresa en decisiones, eso se expresa en conducta. Finalmente, eso para mí es importante. Esa comprensión que yo tengo de mí mismo es la que me permite tomar decisiones finalmente. Creo que lo rico de este programa, cuando contamos tu historia, cuando también me permito interrumpirte de repente con la mía, es que estamos tomando decisiones y como dice un gran amigo que también va a ser parte de este programa, nos permitimos a veces ir a ciertos lugares y a veces incluso nos damos el permiso de devolvernos, si no nos gusta. Claro. Y eso es parte del bienestar, un poco bajando también también y hay cosas que queremos hacer y que tenemos muchas ganas y podemos fracasar, y ahí está justamente lo que yo creo que es cuando vamos capitalizando el error y que quizá uno puede entrar también en otras connotaciones más filosóficas, pero también ver que van sucediendo cosas permanentemente, van sucediendo cosas y en el bienestar nosotros podemos desenvolvernos, ¿te fijas? Ujú, Entonces, a raíz de eso también, volviendo al tema detenerme un poquito el tema de la pandemia, como tú bien dijiste, ujú. Paula, nos cuestionó todo, nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? El poder estarnos, el sentirnos restringidos, ¿ya? Ujú. Y eso tiene muchas lecturas, pero el sentirnos restringidos en la práctica, ¿no es cierto? Bajo el Claro, apercibimiento de muchas cosas. claro, Entonces, sí. era justamente la oportunidad, yo creo que mucho nos pasó de mayor o menor grado, de mayor o menor grado, porque también el bienestar es un proceso permanente, ¿no es cierto? Un estilo de vida eventualmente, Claro. que en el fondo es buscar ese equilibrio. Tú dijiste algo que también era interesante, era que
que también me hace un sentido. Yo también practico un sistema de alimentación porque me di cuenta que por ahí no iba, o sea, aparte de bienestar iba también por ahí. Está el tema emocional, ¿no es cierto? Está la emoción ligada al movimiento. De hecho, Ujú. justamente yo ya tenía alguna referencia tuya, Paula, y porque también fue el motivo de esta invitación. Y ahí te hago la pregunta, ¿dónde está existe una síntesis ahora de este espacio que has descubierto en ti misma, que es el yoga, con la música, con tu formación, con tu trabajo profesional? ¿Existe algún Sí, nexo? ha sido muy, muy bonito, me encanta porque, bueno, para empezar, fue una expansión de mí misma porque hablando todo esto de la carrera musical, de repente me vi también que me encasillé en la música y que no, y que solo la música, y tú crees que eres eso y nada más. Y aquí me di cuenta que bueno, me expandí y puedo conectar lo que vaya aprendiendo con todo lo que sé, con mi camino musical. Y en ese aspecto sí, lo he ido conectando, por ejemplo, con la sonoterapia, que ha sido bellísimo, es una cosa para mí increíblemente linda y terapéutica y sanadora y experiencia. Y por el hecho de ser músico también, como que se me ha facilitado muchísimo el tema de la sonoterapia, por ejemplo. Y hago bastantes sonoterapias en un domo que está en Yayay, Ujú. de un amigo que es un domo gigante, enorme, muy lindo, muy lindo. Y mi amigo, bueno, tiene algunos instrumentos que son los cuencos de cuarzo, didgeridoo, tambores, bueno, yo estoy con mi flauta, cuencos tibetanos y un montón de cosas y generamos ahí una improvisación de sonoterapéutica que también tiene como un sentido con los elementos de la naturaleza, donde se puede improvisar y es como, o también, por ejemplo, en Ujú. todas mis clases de yoga, cuando hago clases de yoga, en la parte de Shavasana, donde tú te acuestas finalmente a reposar el cuerpo, yo toco flauta. Yo toco flauta en todas las clases y es una sensación tan distinta tocar en ese contexto donde estás como centrado después de haber hecho ejercicio, no mover el cuerpo, y la gente está toda acostada con los ojos cerrados, se siente muy distinto a estar en la silla con la partitura y el director. Bueno, cada cosa tiene su magia, ¿no? Pero esto para mí ha sido como muy mágico, muy lindo, como puedo llegar a través, como terapéuticamente, con la música hacia las personas, una conexión muy bella. Sí, son como dos facetas donde tú vas entregando esto a través de la música, como que el hilo conductor Claro, podríamos decir que es la música en el contexto de lo docto y en el sí. contexto terapéutico. Bueno, y lo conversaba con un amigo y quisiera comentarte esto, que a veces que es productor musical, así como haciendo un recuento también de lo que poquito hemos hecho, pero tiene que ver con eso. Ahí sí, ahí te escucho, sí, Ay, no te sí, preocupes, volví. sí, volvimos. Ya, Que sí. hablamos mucho, por ejemplo, de producción musical sobre el disco, la técnica, pero a veces nos olvidamos del usuario final de la música, que es la persona que va escuchando, que no tiene por qué ser un buen entendedor o es un lego de la música, ¿no es cierto? Y ese es justamente el Claro. usuario final al cual le ofrecemos en esta cadena de complejidades, yo como profesor de mi alumno que hace música, y a esa persona le decimos algo musicalmente. Estamos igual conectados, si uno Claro. lo ve en ese sentido, en el ámbito del bienestar. Por eso yo, como te decía anteriormente, esto del bienestar, así yo tiendo a pensar que más que un trabajador del arte, yo soy más del bienestar a través del arte. El arte está muy conectado con esto de ir hacia adentro, de cuestionarse, ¿no es cierto? De, Claro. de, de que está la posibilidad, me gusta como pensarlo de esta manera, Paula, que es en la medida que es posible, hay, podemos ir hacia ello, más que darlo, más que Mm. decir que no es posible, ¿te fijas? O sea, la gente, me imagino que la persona que está, a la cual tú acompañas con la música en un contexto ya sea docto o ya sea terapéutica, toma su decisión porque quiere algo, quiere tener una experiencia.
tiene una experiencia exactamente. y ahí uno contribuye. Y ahí uno contribuye, Sí, justamente. ¿Qué estás haciendo como actualmente? Perdona, también, perdona, dime, dime, sí, dime. no, que te iba a contar, Dale, también dale. pasa como en el contexto contrario, cómo aplico yo el yoga en la música. No la música en el yoga, y es súper interesante Cuéntame, también cuéntame. porque voy incentivando también a mis colegas músicos cuando tenemos ensayos, no sé, de cámara, qué sé yo, con el cuarteto de flautas. Antes de empezar el ensayo, chicos, precalentemos porque de verdad, como yo ya tengo más conciencia de mi cuerpo, sé lo que duele tocar flauta en una posición muchas horas, no sé, les voy enseñando estiramientos, respiraciones Eh, de activación y realmente el ensayo es diferente. Entonces también trato de introducir hacia las dos partes, digamos, como el yoga y el bienestar, la conciencia corporal dentro del músico, que es súper poco trabajado, porque mm, nadie nos enseña sí, en nuestra carrera a estirarnos, nadie nos explica los nombres de los músculos ni cómo funcionan. Entonces creo que es súper importante también como aportar en ese aspecto a la gente que toca su instrumento y que finalmente a lo largo de los años todos sufrimos algo en nuestro cuerpo de dolor por culpa de no eh, prepararlo bien para tocar. sí, en realidad no, es un gran recurso, tal cual lo dices, y tú obviamente de primera mano lo sabes, o sea, hay un punto de quizás de mejora a nivel quizás de formativo, donde se puedan introducir todos Claro. estos elementos como parte de lo regular, de lo curricular. Cuéntame, Sí. volviendo al tema docto, ¿qué estás haciendo actualmente, Paula? Mira, actualmente estoy trabajando freelance como invitada a las orquestas, me llaman a distintas ciudades, ahora estoy yendo harto a Talca, a veces me llaman a Concepción o a veces acá en Santiago, lo que vaya saliendo. Y aparte de eso, estoy con el Cuarteto Flautotum, Ujú. ensamble, que hace poco hicimos una presentación en el GAM con una obra que basada en el Carnaval de los Animales, donde hicimos una performance espectacular, muy linda. Y también seguimos trabajando, digamos, como en eso, pero musicalmente, básicamente eso, también estoy trabajando con un amigo que es cantante, pero con música popular. Ya, correcto. También me estoy metiendo un poquito en eso. Y con respecto a las clases, la verdad que las he dejado un poquito de lado Ya. porque son ya demasiadas actividades. Entonces tuve que ahí elegir cómo ya en qué voy a dedicar más mi Centrarme, tiempo. claro, Pero eso exactamente. en Musicalnet. ¿Y cuáles son tienes proyectos, tienes algún propósito nuevo, algo que nos quieras comentar sobre tu futuro, como Paula, hacia dónde quieres ir? Eh, Mira, en estos momentos, porque también estoy haciendo terapias, aparte de hacer clases de yoga, hago terapias en un centro de salud. Aunque estoy haciendo tres cosas, mi parte musical, estoy haciendo clases de yoga y estoy haciendo terapias en un centro de salud. Correcto. Entonces, para mí, en estos momentos estoy como, no sé si buscando, encontrando o formando. ¿Como Como que no tengo asentándote puede un ser? gran proyecto. En este minuto quizás Sí, te sí, estás sí, porque asentando en para, esas tres cosas, tres actividades, perdón. claro, sí, porque, bueno, la música ya la llevo hace muchos años, pero el tema de yoga y las terapias es súper nuevo y estoy Claro, recién como exacto. incursionando, viendo si realmente me gusta o cómo voy conectando la música con esto, cómo va funcionando. Y bueno, siempre súper abierta a seguir aprendiendo. A mí me fascina aprender cosas, entonces creo que estoy formando algo recién, más que tener un gran proyecto. Perfecto. Lo que sí me gusta bastante es eh, viajar. Y no puedo dejar de viajar. Ya, ahí Me está. encanta salir y conocer y todo eso. Eso siempre ha sido como objetivo en el plano que esté, viajar y
y conocer culturas, compartir, aprender otras cosas. Por ejemplo, como estoy en esta onda, mi gran proyecto puede ser, y lo he pensado, es ir a la India, por ejemplo. De todas maneras, de todas Eso, maneras. Y pero la cuna. la cuna de todo, muy interesante. Oye, ¿qué más? No sé, quisiera que nos pudieras decir, como para ir ya cerrando esta conversación que ha sido, oye, pasa el tiempo así rápido, son muy buenos indicadores. Sí. Que dónde concretamente te podemos encontrar como, ya sea como músico, ya sea como terapeuta, ya sea como profesora de yoga. Me gustaría que pudieras dejarnos, obviamente, me gustaría después colocarlo en la emisión de este programa para que esté muy clarito en nuestra audiencia de dónde está Paula ofreciendo todo su talento y carisma. Bueno, musicalmente en redes sociales yo me manejo más como por Instagram, en entrenamiento flautístico. Ahí está mi Instagram de todas mis actividades flautísticas posibles. Y bueno, soy freelance, entonces ando por todos lados y voy comunicando las actividades que vayan saliendo, apareciendo y aviso que dónde voy a estar, dónde voy a tocar y todo eso. En respecto del yoga, en las redes sociales del Instagram estoy como Paula Simiflow. Es muy divertido porque es por un chiste. No sé si tú conoces el chiste de mi sol, re, mi, do, si, mi, sol, do, mi, fa. No, Bueno, pero prefiero que lo conté. Chiste musical, acabamos de después te colocar un lo cuento. disclaimer acá para músicos. Bueno, es Paula Simi Flow. Simi de las notas musicales y Flow del yoga. Y ahí tengo todas mis actividades Era el chiste yogísticas. el simisol Aparte de eso, ahí, perdón, el simisol ahí, el simisol, algo me acordé. Vamos a buscarlo, vamos a colocarlo como un anexo a este programa. Sí, Paula Simiflow, perfecto. Simi Flow. Y estoy haciendo clases de yoga en Mahatma Yoga Chile, en el Dragstore, en el portal de yoga, ubicado en Providencia. Ujú. Y de terapeuta, estoy trabajando en el Centro Solidario de Salud Tomás Castillo del Valle, que está ubicado en Purísima, Bellavista, que es un centro solidario porque tiene muchas terapias como alternativas, acupuntura, masaje, psicólogo, más bien para gente que no tiene los recursos para pagar terapias que son terapias caras, digamos, donde se paga una base mínima. Por ejemplo, no sé, el masaje tailandés que lo hago yo es una base de 10.000 pesos más una donación que la persona pueda entregar. Ujú, Y ujú, así con todas las terapias. ujú. Y eso, esas son como mis ubicaciones, mis actividades. Oye, súper importante porque, bueno, podemos decir entonces ya después de este recorrido uno va conociendo a la invitada, en este caso, multifacética, y yo me siento muy complacido, lo vuelvo a decir, en términos de que justamente este es el tenor de este programa. Ahí tenemos, tú y yo tenemos una formación musical. Tú y yo, por ciertas circunstancias, decisiones de la vida, nos vemos ante la necesidad de ampliarnos, ¿no es cierto? Y hemos encontrado nuevas herramientas que también hemos integrado en nuestra práctica profesional y estamos al servicio de los demás también. Entonces, por eso también este programa está en esa lid, ¿no es cierto?, de estar al servicio y donde yo trato de hacer lo mejor posible para tener el lugar secundario, porque en este caso tú eres lo más importante por lo que haces y te agradecemos harto, de verdad, yo te agradezco de todo corazón tu presencia. No sé si quieres despedirte con algunas palabras para lo que es lo que fue esta segunda emisión de Conversemos de Música y Bienestar. Bueno, muy, muy agradecida. Siento que en realidad una hora es poco para todo lo que se puede contar con respecto a la música y el bienestar, pero en síntesis súper interesante. Me encanta hablar del tema y de todos sus aspectos. Y lo haces súper bien, Pedro. Gracias por el proyecto, gracias por Gracias. poner en disposición estos temas. Me encantó la conversa. Si se repite, yo feliz cuando quieras. Así que muy agradecida. Paula,
de todas maneras, esperemos que esto siga creciendo y una segunda visita, quizás vamos a darle más forma a esto en términos de contenido, de temporada. Va a ser muy importante también la respuesta de los auditores con respecto a esto. También yo también uno se debe a ellos, te fijas, para poder ir Ujú, respondiendo lo que ellos necesitan. Sin duda, este es un aporte, es como lo puse el otro día en Facebook, es un granito de arena, ¿no es cierto?, por lo que podemos hacer por nuestra comunidad, ¿no es cierto? Uno puede hacer por su comunidad muchas cosas. Entonces, esta es para mí una de las facetas que quiero desarrollar y ahí nos vamos apalancando todos, ¿te fijas? Yo súper. quiero cerrar este programa agradeciendo ya por enésima vez a Paula, que nos acompañó esta vez y nos permitió conocerla un poquito más. Conocer el ámbito también para mí es súper entretenido porque hay cosas que voy aprendiendo y que todos vamos aprendiendo y sobre todo poder reiterar el llamado de dónde vamos a dejar anotadas, Paula, todas tus señas también en la descripción de este mensaje, de este programa que Ujú, es va a estar emitido el 30 de septiembre para quienes lo vean. Así que ujú. muchas gracias, Paula. Esta ha sido la segunda emisión de Conversemos de Música y Bienestar y nos vemos la próxima con un interesante invitado que vamos a estar ahí difundiendo por redes sociales. Nos vemos. Chao, chao. Ujú. Chao, gracias.